Muy bien, pues vale, el día de hoy quería empezar por tratar un tema que me parece que es sumamente importante y es que en el diálogo, digamos, normal del día a día de todos los seres humanos, estamos siempre pensando en si algo es bueno o algo es malo. Y creo que pues es una herencia cultural, es una cosa que está bien guardada en nosotros. Y, y pues hoy quería simplemente invitarlos a evaluar que lo que nosotros consideramos bueno o malo, usualmente tiene más que ver con lo que nos han enseñado otras personas que es bueno o malo. Y, y hay un agravante en ese tema y es que eso cambia, ¿no? Cambia. Lo que es bueno hoy, mañana es malo y lo que es malo hoy, mañana es bueno. Eh, Así que mi invitación para ser un padre efectivo y un padre enfocado es empezar a determinar si las cosas que estoy haciendo funcionan o no funcionan. Es decir, en lugar de mirar o de medir con la vara de bueno y malo, correcto, incorrecto, empezar a mirar si lo que está ocurriendo funciona o no funciona. Por supuesto, para esto es fundamental que exista un norte, y creo que en ese sentido, usualmente somos muy buenos para poner nortes en temas empresariales, somos muy buenos para poner nortes en temas académicos, pero creo que a veces desde la perspectiva de la familia, no, incluso creo que hasta de la pareja, por mi experiencia en las parejas que he estado apoyando en los últimos meses, pues no hay un norte, no hay un se supone que, ¿no? Se supone que cuando nos casamos tenemos unos propósitos, unos objetivos, pero nunca los establecemos, nunca los medimos, no, o no necesariamente lo hacemos de una manera, digamos, recurrente, de una manera rigurosa. Eh, lo mismo creo que pasa con las familias, y es que en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con estas personitas que están a nuestro cargo, pues no necesariamente tenemos claro un norte que queremos que ocurra. Y por lo tanto, pues no podemos realmente medir si lo que estamos haciendo está funcionando o si lo que estamos haciendo no está funcionando. Entonces, mi invitación hoy es que cuando se trate de medir si algo es bueno o es malo, pues estés trabajando desde la perspectiva de qué es lo que yo quiero que ocurra, hacia dónde me quiero dirigir y, y estar más bien viendo si estoy avanzando hacia donde quiero avanzar o si estoy estancado o peor aún, si estoy retrocediendo. De modo que Hola. No te esa, escuchamos bien, ya. vale. Entonces, de modo que asegúrate de empezar a establecer un mecanismo para medir si estás avanzando o no estás avanzando hacia donde quieres ir o hacia donde eh, tú estás determinando que quieres ir. Porque como les he dicho hasta ahora, cuando nosotros no ponemos un derrotero, cuando no ponemos un camino, cuando no declaramos lo que queremos que ocurra, usualmente lo que hace nuestro ego es que nos pone a caminar por el camino conocido, por el camino que determina nuestro pasado, y es donde los patrones y los ciclos se repiten. De modo que quería empezar la sesión de hoy por hacer ese comentario y ahora sí seguimos con lo que teníamos planeado para hoy. Te quiero invitar a que hagas una reflexión. Es una reflexión personal, es una reflexión realmente de lo que para ti podría estar ahora
de alguna manera limitando los canales de comunicación que tienes en tu familia. Son tres preguntas, digamos, son tres temas que creo que pueden empezar a generar alguna exploración. El primero es identificar las tres dificultades principales que tienes al comunicarte con tus hijos. ¿Qué es lo que dificulta la comunicación con nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos mantiene y nos aleja desde la perspectiva del transmitir el mensaje cuando llega la hora de comunicarte? Tres dificultades principales. Luego, quiero que pienses en las tres condiciones que se requieren para comunicarse sincera y efectivamente con ellos. Es decir, estableciendo cuáles son las tres dificultades principales, quiero que explores cuáles son las tres condiciones que piensas se requieren para comunicarse sincera y efectivamente con ellos. Y por último, quiero que explores cuáles son las barreras desde tu perspectiva que dificultan esa comunicación. Estos tres puntos los estoy pegando en el chat del taller, del grupo, porque lo que quiero pedirte ahora es que te tomes unos minutos para, perdón, los eliminé, sí. Pegar. Quiero que te tomes unos minutos para reflexionar al respecto, y les voy a dar unos 5 minutos para que reflexionen individualmente o con su pareja si están ahí, y luego les voy a pedir que los voy a dividir en unos grupos más pequeños y quiero que discutan o que compartan un poco entre ustedes qué conclusiones podrían sacar al respecto. Identifica y menciona las tres dificultades principales que tienes al comunicarte con tus niños. Menciona las tres condiciones que tú piensas se requiere para comunicarse sinceramente y efectivamente con ellos, y cuáles son las barreras que dificultan dicha comunicación. Entonces les voy a dar unos minutos para que exploren esto, reflexionen acerca de esto, y luego vamos a unos grupos pequeños para que compartan lo que hayan descubierto. ¿Ok? Las preguntas están en el chat. Son 3 preguntas en el chat de WhatsApp. Son 3 preguntas. Son 3 preguntas para que reflexionen. Identifica y menciona las 3 dificultades principales que tienes al comunicarte con tus niños. Menciona las 3 condiciones que tú piensas se requieren para comunicarse sincera y efectivamente con ellos. Y cuáles son las barreras que dificultan la comunicación. Entonces, mi petición es que explores y reflexiones para ti o con tu pareja, si estás ahí, estas 3 preguntas, y luego iremos a compartirlas en grupos pequeños. Bien, comentarios, comunicación, ¿qué piensan? Sí, Tar. Hola, Andrés. Yo les comentaba que armando un poco los rompecabezas de todo lo que expresaban pues los otros participantes y lo que pensábamos nosotros, creo que nace con una
falta de claridad en el mensaje, en lo que se quiere expresar. Y empieza a desencadenar una serie de eventos y situaciones, ¿no? Porque después de eso llega la impaciencia, donde me empieza a desesperar porque no me entiende, porque es que cómo no va a entender. Y por más que le explico, y entramos en ese juego, y posterior pues llega la suposición, pues no, es que ya se lo expliqué 5 veces, ya tiene que haberlo entendido, y ahí en realidad creo que viene el gran error, es porque damos por hecho que ya después de la quinta vez tuvo que haberlo entendido o la vez que se haya repetido y lo debe hacer conforme en mi mente está pensando que debe suceder. Y más sin embargo, al terminar pues la acción no sucede. Y todo nace desde la falta de claridad en lo que se quiere, en el mensaje emitido hacia los chiquis, pues no en este caso. Pues es lo que estábamos nosotros deduciendo al asesitar. ¿Vale? Pati. Gracias. Ah, pues en nuestro grupo, en las dificultades que encontramos, nos caímos muy de acuerdo todos en el tiempo, en buscar los tiempos adecuados para tener una conversación, en la paciencia también, la apertura de las partes involucradas y pues la disponibilidad de cada uno. Aparte, también encontramos con la edad de que estábamos hablando, de que unos hablaron de adolescentes, otros hablaron de jóvenes adultos, o sea, sí, jóvenes adultos, otros o adultos jóvenes, mejor dicho, y otros de niños pequeños en el equipo. Entonces, estábamos hablando de que eso también era dificultad como para como entablar la conversación, ¿verdad? Entonces, esas para nosotros fueron, coincidimos en esas 4, 5 cosas. Gracias. Vale, gracias. Hola, César. Sí, dale. En el grupo, Marta. aparte de la claridad que habló el compañero, había otro tema de una mamá que tiene las hijas de pronto un poco más grandes y era cuando le da alguna instrucción para que hagan algo, el tono, ese de tono con el que se habla las cosas, que si se hace con un tono suave, pareciera que no se entiende, entonces cuando se utiliza el tono fuerte, pues pareciera que sí, que se hacen las cosas. Entonces, ese era un tema también que lo hablaban, ese tema del tino, el tono y el tacto con el que se les puede hablar. Ok. Sí, ¿Alguien más? ahora que lo estaba escuchando, estábamos charlando también con los compañeros del grupo, pero hay algo que me acaba de venir a la cabeza escuchándolos ahora y es atención, ¿no? Es como estar en sintonía. Porque es que la atención no depende del tono. Para mí no. Para mí la atención depende de la sintonía. O sea, si me interesa o no me interesa lo que me estás diciendo. Ok. O sea, la pregunta sigue siendo, ¿hay claridad en lo que queremos lograr con la comunicación? Porque podemos tener el tono apropiado y podemos tener, o sea, podemos contestar que sí a muchas a muchos de esas preguntas de la mecánica, ¿no? La mecánica, y creo que nuestra mente automáticamente se va a la mecánica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que la comunicación fluya? Sin embargo, hay un propósito común en esos procesos de comunicación. O por lo menos hay claridad del propósito de esos procesos de comunicación. Porque quizás no siempre haya acuerdo, ¿no? No siempre hay acuerdo de que, digamos que los hijos no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Pero más allá de que si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿hay claridad en ese propósito? ¿No será que ese es el problema cuando mi mente me dice que es el tono, que es el foco, que es... O sea, mi mente quiere que me ocupe del hacer, ¿no? De la mecánica. Y pocas veces damos ese paso atrás y miramos si el ambiente, ¿no? si
si la atmósfera, lo que yo llamo el contexto, está alineado con la comunicación que queremos presentar. Y por supuesto, insisto en que todos corremos a dar soluciones en la mecánica, corremos a hablar sobre lo que puede funcionar o no puede funcionar, pero si no tenemos claridad de para dónde queremos ir y cómo podemos medir que estamos siendo claros en la comunicación, pues nos podemos chocar contra el mundo, ¿no? Creo yo. ¿Qué piensan? César, Sí. a mí me hizo mucho ruido mi respuesta en la exploración de la pregunta. Me di cuenta que muchas de las veces solamente hablo con mis hijos cuando la conversación es efectiva o como le comenté a mis compañeros, como decimos en México, cuando hablamos a calzón quitado, o sea, cuando tenemos la conversación, es cuando hay una necesidad de por medio. Cuando pasa algún evento con ellos que tienen una necesidad o que yo requiero algo de ellos, que requieren apoyo con alguna situación que está pasando, ahí es cuando podemos hablar. Sinceramente, la mayoría del tiempo creo que hay una necesidad de ambas partes de no hacer sentir mal al otro y muchas veces no tenemos la conversación efectiva. El suponer que vamos a hacer, que los voy a hacer sentir mal por lo que les voy a decir o viceversa. Eso es lo que yo descubrí en la pregunta. Ok. Fíjate que hemos hablado de cómo el humano, el ego humano en su compromiso a protegernos, se inventa enemigos, ¿no? Se inventa enemigos. O ve enemigos donde no necesariamente los hay. Y quizás muchas veces en estos procesos de comunicación, ese buscar lucir bien, ese buscar no herir al otro o no ser herido, pues es parte de ese proceso o de ese imaginario construido por el ego de que los podemos herir o no los podemos herir. Yo sigo pensando que la efectividad hay que medirla con base en resultados, ¿no? La efectividad de cualquier cosa, pero específicamente de la comunicación, pues hay que medirla con base en resultados. Y creo que a veces, como padres, volvemos a el padre sabe, ¿no? Yo como papá, yo sé porque me acuerdo mucho una frase de mi papá que era: no le enseña a su papá a ser hijos, ¿no? Entonces, permanentemente cuando estoy hablando con mis hijas, requiero recordar que yo no soy experto en vivir una vida extraordinaria ni perfecta, ¿no? Y entonces es cuando me puedo dar el permiso de parar y decir, ok, quizás aquí hay algo que escuchar del lado de allá, quizás no está claro el propósito de esta comunicación, quizás pensamos que el propósito es uno, pero en realidad el propósito es inconsciente, como lo decías ahorita, de protegernos, de no herir, de no ser herido, y entonces ahí es donde la efectividad de la comunicación se pierde, ¿no? Yo los quiero dejar con estas digamos, parámetros para medir una comunicación entre padres e hijos. Para que sea efectiva, debe tener un propósito común. Y ese propósito se crea a través del diálogo con las siguientes condiciones.
uno, que haya apertura a todos los temas sin juicio ni limitación. Creo que dentro de lo que hemos hablado de este compromiso del cachorro a cuidarnos y este compromiso nuestro también a cuidarlo, pues empezamos a crear unos bailes y unas estrategias en las relaciones en donde nos estamos protegiendo mutuamente, y eso se convierte en el propósito de nuestra comunicación, ¿no? Protegernos, si se quiere, emocional o proteger nuestra imagen, y entonces, pues, nuestra comunicación no es abierta a todos los temas sin juicio ni limitación. Como padres, creo que nos cuesta mucho la segunda, que es la sinceridad, de manera que podamos expresar nuestra opinión sin temor a repercusiones o juicios. Volvemos a este baile de protección, ¿no? A este baile de protección en donde estamos más preocupados por proteger al cachorro que por darle la información que pensamos le puede apoyar o le puede brindar un camino, o a veces incluso que nos puede abrir un camino de comunicación. Otro elemento fundamental para una comunicación efectiva es el asumir responsabilidad. No culpar a los demás, a los hijos especialmente, o presentar excusas, ¿no? Volvemos en los procesos de comunicación, no hay bueno y malo, hay cosas que funcionan, hay cosas que me acercan hacia lo que quiero crear, y hay cosas que me alejan o me estancan de lo que quiero crear. Y entonces, cuando le quitamos el tamiz de bueno y malo, correcto e incorrecto, entonces se pueden abrir muchos caminos de comunicación que desde esa perspectiva no están disponibles. Respetuoso, ¿no? Incluso en las familias, y a veces pienso que es donde más nos cuesta ser respetuosos. Los padres exigimos respeto, pero a veces no lo damos, ¿no? Queremos que nos respeten, queremos que nuestros hijos respeten nuestro punto, y creo que a veces como padres también confundimos respeto con aceptación, ¿no? Pensamos que la única manera como nuestros hijos nos respetan es haciendo lo que nosotros queremos. Pero si paramos un momento y digamos de alguna manera somos recíprocos en ese respeto, pues podemos encontrar que del lado de allá también hay opiniones y hay perspectivas que pueden ser valiosas. Neutral, y cuando hablamos de neutral es pacífica, productiva, manteniendo las emociones en lo posible por fuera del círculo de la comunicación. Aquí yo hablo de inteligencia emocional aquí, pero hablo de la inteligencia emocional vista desde la perspectiva de yo como adulto, a veces no el joven o el niño, pero yo como adulto puedo entender algo que hemos hablado en las otras sesiones, que mi emocionalidad no ocurre por lo que mis hijos hacen o dicen, o incluso por lo que el mundo hace o dice, sino que mi emocionalidad está determinada por mi interpretación de lo que el mundo hace o dice. Y yo tengo absoluto control sobre mi interpretación. Es decir, puede que mi interpretación automática salga y me genere una emoción, pero si yo estoy en un proceso de comunicación con mi hijo, puedo darme cuenta que esa emocionalidad nos va a sacar de la neutralidad y va a romper el canal de comunicación. Pues yo creo que yo como cuidador soy responsable de encontrar una interpretación que no permita, por lo menos de mi parte, que esa emocionalidad entre en juego y que se convierta en lo que usualmente se convierte en los procesos de comunicación entre padres e hijos cuando hay descontrol emocional, y es que se vuelve una lucha de poderes,
¿no? Y en esa lucha de poderes usualmente el que gana pues es el padre, el que pierde es el hijo, pero a veces los costos para la relación son supremamente altos. Entonces creo que la neutralidad es un elemento supremamente importante en eso. La confianza. Para una comunicación efectiva, todos debemos confiar en la sinceridad de los demás como miembros del mismo equipo, que buscan el mismo objetivo. Y volvemos otra vez a la comunicación del objetivo y la alineación al objetivo. Insisto, puede que no haya acuerdo, puede que no estemos de acuerdo, pero por lo menos pongámonos de acuerdo que mientras haya algo, mientras no ocurra algo distinto, vamos a pedalear todos para el mismo lado, así una de las partes no esté de acuerdo. Ese sería el concepto de alinear a nuestros hijos con el propósito de la comunicación. Con estos elementos, apertura, sinceridad, responsabilidad, respeto, neutralidad y confianza, seguramente vamos a aclarar los canales de comunicación y a acercarnos a tener una comunicación efectiva con nuestros hijos. Y yo diría que son herramientas muy poderosas porque en realidad se pueden trasladar a todos los aspectos de la vida del ser humano adulto. Entonces, apertura, sinceridad, responsabilidad, respeto, neutralidad, confianza. ¿Qué piensan de eso? ¿Opiniones? Yo, César, aquí cuando hablaste de sinceridad y sin temor a las repercusiones, al juicio, me llamó la atención porque en mi caso, por ejemplo, sí digo lo que pienso, pero al final de cuentas, sí entra mi juicio, sí entra todo eso y sí lo digo, pero siempre caigo en como soy la mamá, creo tener la razón y que quiero que sea por ese lado o porque ya lo experimenté. Entonces eso sí me crea un poquito de conflicto porque no sabría cómo llevarlo. ¿Me explico? No sé, bueno, más bien no sé si me explico mi punto. Claro, te explicas perfectamente. El tema sigue siendo ¿para dónde vamos? O sea, ¿hacia dónde estamos avanzando? Uh-huh. Creo que el principal conflicto ahí, Pati, es que nos quedamos enredados en lo que está sucediendo y no levantamos la cabeza a mirar si estamos avanzando hacia donde queremos avanzar. Y peor aún, muchas veces ni siquiera tenemos claro hacia dónde queremos avanzar. Simplemente estamos caminando hacia cualquier parte y de alguna manera para mí como adulto lo importante es que el caminar sea como a mí me parece que debe ser el caminar. Que es un poco, digamos, lo que leo entre líneas de lo que me estás diciendo. Sí. Como madre o como padre, yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. Eso, ok, pero eso es decir, es un deseo de que se hagan a mi manera solamente para que se hagan a mi manera sin medir si realmente estamos avanzando o no hacia donde queremos avanzar. O tenemos claro hacia dónde queremos avanzar, propongo mi manera, midamos si mi manera funciona, de manera que si mi manera no esté funcionando, pues escuchemos las otras maneras o incluso pues yo mismo renunciar a mi manera y abrirme a proponer otras maneras porque mi foco no es que se haga a mi manera o no, sino avanzar hacia donde quiero avanzar. Creo que ahí en las familias y especialmente en las relaciones de padres e hijos, pues es algo que suele no ocurrir, ¿no? No tenemos, o sea, no tenemos mucha claridad hacia dónde queremos avanzar en nuestra relación. Tenemos unas metas, sí, que saquen buenas notas, que se gradúen, ¿no?
que no se metan en muchos problemas, imagino, pero no, yo no sé yo no sé si siempre esas metas están claras para nuestros hijos, no sé si siempre nos tomamos el trabajo de asegurarnos que haya esa alineación de la que te estaba hablando y no medimos los pasos intermedios, ¿no? O sea, como que está esa meta de que se gradúen por allá del colegio de 16 años o 17 años, pero no estamos midiendo en pasos intermedios qué está sucediendo, si están o no están avanzando en el día a día, de modo que podamos, voy a poner entre comillas, cuestionar o mejorar o cambiar lo que estamos haciendo. Gracias. Esto lo hacemos los humanos en todos los aspectos de la vida, en todos. No definimos el futuro, o sea, no definimos, como dicen, no tenemos claro lo que queremos que ocurra, y entonces cualquier cosa que ocurra o que no ocurra, pues está bien. Me enfoco más en el cómo hacerlo que en el qué quiero que ocurra. Y creo que como padres muchas veces estamos más preocupados por que se haga como yo quiero y no en qué quiero que ocurra. Y peor aún, muchas veces enforzamos, ¿no? Imponemos nuestra manera de hacer las cosas y el resultado no se da, pero estamos más comprometidos con que se haga a nuestra manera a que se logre el resultado. A que se logre el resultado. Entonces ahí creo que la comunicación no está siendo efectiva. Hablaba hace unos minutos que creo que es cuando entran las emociones a manejar estas relaciones y se vuelve simplemente un tema de quién tiene más poder. Y pues inicialmente los padres tenemos más poder, pero en el transcurso del tiempo vamos perdiendo ese poder porque, pues como hablábamos en la primera sesión, nos van desplazando al asiento de al lado, al asiento de atrás y luego al carro de atrás. Entonces ese poder lo vamos perdiendo y cuando hemos construido la relación con base en ese poder, pues te puedes encontrar con jóvenes que no tienen un criterio ni saben cómo manejar sus asuntos en su vida porque sus padres se han impuesto de manera autoritaria todo el tiempo. Entonces, cuando finalmente tienen algo de libertad, no saben cómo administrarla, no saben cómo manejarla o fracasan o se van por caminos que no necesariamente son caminos, digamos, positivos o productivos, o simplemente se paralizan y se vuelven, diría yo, pues, van al son que le toque la vida, ¿no? Van bailando con lo que toque y dejan de tomar realmente una postura de control sobre sus vidas. Bueno, ahorita que mencionas eso del que vamos como copilotos y luego vamos en el asiento de atrás, en una conversación que tuvimos mi esposo y yo al respecto, sí me hizo la mención, dice, ahora no sabemos si realmente vamos en el coche con ellos, o sea, o ya no estamos de plano no en la vida, pero en sus decisiones, en su actuar, en sus decisiones, básicamente. Y eso me llamó mucho la atención porque digo, bueno, pasa, o sea, es algo que creemos que estamos, pero posiblemente sí. ya no estamos ni cerca del coche. Y fíjate lo importante desde mi perspectiva, que es haber creado en ellos, cuando sí estamos, digamos, en el asiento del copiloto o manejando, haber creado en ellos la posibilidad de cambiar de caminos y de empoderarse y de confiar en sus criterios y de encontrar su propio camino, digamos, en situaciones que quizás no son tan importantes para la vida como las situaciones de los 6 a los 10 años, si en ese espacio no les damos las herramientas para que construyan esa autocapacidad de gestionar emociones, tomar decisiones, etcétera,
pues cuando tengan 18, 19, no van a tenerla, ¿no? O sea, van a encontrarse, es como, creo que ellos como que se encuentran con una cantidad de libertad y no saben qué hacer con ella, porque de alguna manera los padres siempre estuvimos ahí haciéndolo todo por ellos. Entonces, esa armonía, y lo llamo armonía y no equilibrio, esa capacidad de soltar y luego apretar y luego soltar y ver cómo va y luego apretar y luego soltar y luego apretar a ver cómo va, pues tiene sentido solamente si... Discúlpenme, se cayó este internet. Decía que solamente tienes esta armonía entre recoger la línea y darles línea, solamente tiene sentido si lo puedo, digamos, si de alguna manera puedo medir, ¿no? Si realmente estamos caminando por un camino, avanzando por un camino o avanzando hacia algún lugar. De ahí la importancia de tener claros esos propósitos. Quizás cuando son más pequeños los propósitos son más nuestros que de ellos, pero igual creo que es importante construir o sea, darles este entrenamiento, si se quiere, para que cuando son más grandes, como dices tú, que cuando ya ni sé si voy en el carro, ¿no? Pues ellos ya han tenido ese entrenamiento previamente por parte nuestra como padres. Y si no lo tuvieron, pues entonces igual creo que nunca es tarde. Es una de las maneras como yo trabajo con adultos y con empresas, establecer para dónde quiero ir y luego medir si estoy avanzando o para dónde estoy yendo para saber si estoy manejando conscientemente o si estoy manejando inconscientemente, de manera que pueda hacer las correcciones del caso. Creo que en ese sentido los padres hasta cierto momento podemos ser como los coach de alguna manera de nuestros hijos en ese sentido cuando ya han cruzado un umbral de edad donde empiezan a tener mayor control sobre su vida. Lorena, creo que alzaste la mano primero. Gracias, Pati. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, respecto al tema de comunicación, pues yo les manifestaba en mi grupo que pues muchas veces por tiempo, o sea, voy por la vida como dando instrucciones y en el proceso me voy escuchando. Bueno, eso era una de las cosas. La otra era que, digamos, en una de las charlas anteriores se mencionaba algo que me pareció bien importante y me quedó resonando mucho. Sí, me quedó resonando mucho que era el tema de, digamos, que en muchas ocasiones, como yo no tuve algo, entonces pues le digo a mi hijo, no todo se lo doy porque se va a malcriar, y entonces con eso le genero la conversación de que pues no, tú no puedes, no mereces ni puedes conseguir todo en la vida. Entonces, digamos, a mí me pareció, después de escuchar eso, yo pensaba, yo decía, bueno, el propósito del taller es talleres para padres. Te perdimos, Lorena. Te silenció tu micrófono. Lorena. Ah. Lorena. No está ni de bueno, ni de malo, ni de la... Eso. Lore, perdóname, se te silenció tu micrófono, entonces te perdí como un minuto. Listo, perdón, ahí ya. Sí, ahí. Eso, entonces... es un taller para padres, hasta ahí te oí. Listo. Entonces, pues creo que es, o sea, por ejemplo, digamos, el tema de digamos, muchas veces con nuestras actuaciones generamos las conversaciones que no queremos generar con ellos. Y yo creo que independientemente del trabajo como lo estemos haciendo, creo que más que en muchas ocasiones mis preguntas han sido dirigidas a cómo trabajo esto con mi hijo o cómo le doy manejo a esto con mi hijo. Y yo creo que es más que todo
pues últimamente como que mis preguntas van diciendo, o sea, van como hacia, pues no lo sabía y ahorita lo sé, entonces pues estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero entonces, no es solamente un tema de comunicación con ellos, sino, o sea, en todos los aspectos. Sí, sin duda la comunicación es uno de los temas del taller, es solo uno de los temas, ¿no? Eh, digamos que de alguna manera lo que he querido es como darles una perspectiva más amplia de cómo los niños aprendemos, cómo los humanos aprendemos y cómo creamos creencias. Y como tú dices, pues no es para darse palo por lo que ya hiciste, sino pues para asumir quizás en algunos momentos unas posturas distintas de aquí hacia adelante, que te permitan Claro, e minimizar que estas creencias se construyan. incluso en el taller me he sentido muchas veces hija y entonces, pues, al sentirme hija, he logrado entender un poquito más a mi hijo, o sea, porque en muchas ocasiones estaba centrada en el rol de mamá y no en los dos lados. Ese proceso de esa empatía que a veces no tenemos con nuestros hijos, porque asumimos ese rol de cuidadores al punto que olvidamos que ellos también tienen una opinión y que ellos también construyen creencias, es fundamental, Lorena, y todos. Si de aquí solo te llevas eso, de poder parar y mirar cómo lo está viendo él, desde la perspectiva de cómo lo pude haber visto yo, pues no solamente estamos abriendo posibilidades en realidad para tus hijos, sino también para ti. Así Claro. que, No, sí, ahora, muchísimas gracias. lo más importante, Lore, es que no te des palo por lo que no sabías y por lo que has hecho hasta ahora, porque lo que hiciste hasta hoy lo hiciste pues con la información que tenías, ¿no? Claro. Uno. Y segundo, que yo honestamente pienso que pues no puede haber un papá perfecto, ¿no? En algunos momentos podré parar y no dejarme llevar por mi emocionalidad y podré pues apoyar desde una postura contextual para que mis cachorros no construyan creencias y en otros no, en otros me iré en automático y pues impondré mi razón. En algunos momentos podré conectarme con esa vulnerabilidad y minimizaré la creación de conversaciones limitantes o de creencias limitantes y en otros momentos pues no, me iré en automático y no tendrá otra opción mi cachorro que construir una creencia. No pretendo con este taller volver a nadie un padre perfecto porque uno, no los hay y dos, creo que antes del taller igual también ya lo eran, ¿no? Es como, es una herramienta adicional que puedes tomar o no es la verdad. Gracias, Lorena. Gracias. Lerman. Hola, con Lina. Lina. Hola, Lina. Y Lerman. Hola a todos. Pues mi pregunta va como enfocada al tema que ahorita estaban tocando con la compañera sobre el empoderamiento, ¿cierto? Que tan bueno pues que es como darles ese empoderamiento entre los 0 y los 6 años a los niños. Entonces, pues yo creo que los niños están tan empoderados que a veces son como que llegan y van a comer, o sea, cuando estamos en la mesa y entonces, no quiero eso. Y entonces es uno como que, bueno, entonces ahí empezamos como que a la negociación, ¿cierto, amor? Entonces, bueno, si no quieres eso, entonces, o sea, si quieres es salsa, entonces cómete esto con salsa o tal cosa, ¿cierto? Pero a mí a veces hasta me da risa porque el niño de 2 años y medio ya está así, y es que no quiero eso, y así, o quiero ese salsa, ¿cierto? Entonces, pues por un lado yo digo, eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Como que ellos sean empoderados y que cuando ellos digan no es no y que cuando ellos, o sea, que sepan pues poner esos límites y todo eso, pero cómo manejarlo a veces que
como que me enredo porque ¿Cómo manejar la negociación? Sí, manejar como sería negociación, ¿cierto? Porque yo digo, pues igual tiene que comer saludable, igual tiene que comer lo que hay acá y pues tampoco lo quiero como una obligación, y es que se tiene que comer esto y se lo tiene que comer todo. Pues no, porque eso tampoco es lo que yo quiero y yo quiero que ellos igual se expresen. Eso por un lado, y por el otro, respecto a lo mismo del empoderamiento, ahí viene el colegio. En el colegio yo sé que la psicóloga es una que cuando Gerito empezó, entonces era diciéndole, no, es que es un no negociable de que vas a venir y de que vas a estar acá y que tal cosa, ¿cierto? Eso es un no negociable. Entonces yo era como que, ay, no, o sea, como que me lo están ya limitando. Entonces, o cuando están en el comedor, lo mismo como que yo les dije la primera vez que él llegó y empezó a decir en casa, mamá, no hables, come y tal cosa, y yo es que así es en el colegio. Entonces ya como que, ay, no, es que no me lo están dejando expresar. Yo ya me voy a los extremos, pero sí, o sea, en parte es colegio, así son los colegios. No sé, ¿qué nos puedes ahí ayudar? Pues yo tengo la fórmula. Aquí sí es la fórmula, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil de implementar. Hay una fina línea entre poderoso y voluntarioso. Fina línea entre poderoso y voluntarioso. ¿Cómo ponerle límites a los hijos cuando son más pequeños? ¿Cómo lograr que esa negociación no termine volviéndose en tu contra? En realidad es muy simple, lo que pasa es que no es tan fácil y va contra todo lo que hemos, digamos, de alguna manera nos coloca en un lugar de ir contra nuestra cultura. Y es la siguiente: lo más importante para tu cachorro es tu bienestar. Cuando el cachorro se pone rebelde y realmente se está pasando de poderoso a voluntarioso, y tú sientes el deseo de responder con rabia o con autoridad, esa rabia, esa autoridad están tapando tu dolor. Porque te duele que has hecho la comida, que has estado toda la tarde haciendo una comida y ahora el niño no se la quiere comer. Eso te duele. Lo que pasa es que no le expresas dolor, le expresas rabia y autoridad. Y como te digo, cuando tú te pones en la postura de rabia y autoridad, pues inmediatamente él responde de la misma manera porque porque es culturalmente y antropológicamente, pues es una respuesta de aceptable, ¿no? El cerebro protector la ve como viable porque se vuelve una lucha de poderes y tú vas a ganar porque tú tienes más poder. La fórmula es dejarle ver tu dolor, pero no manifestarle me duele, sino que le llegue que te duele. No estoy diciendo que llores. Estoy diciendo que le llegue que te duele, que no respete el orden, que te duele que no aprecie lo que hay, te duele. Y cuando vea que te está causando dolor, automáticamente va a querer que ese dolor no esté ahí. El tema es que eso implica ir a un lugar de debilidad, o sea, un lugar que nuestro cerebro y nuestra cultura ve como de debilidad, no sé, de víctima, y por lo tanto, pues yo sé que yo se los estoy diciendo, pero su mente está diciendo, pero ¿cómo así, no? ¿Cómo así que...? Por eso digo, esa es la fórmula.
las más grandes negociaciones que yo he logrado con mis hijas ha sido cuando yo les he dejado ver mi dolor. Incluso con mi nieto me funciona, y a mis hijas les funciona muy bien con mi nieto, o que les cuesta, porque pues ellas fueron entrenadas por mí antes de yo entrenarme, y son, o sea, tapan muy bien su dolor con sus estrategias. Pero cuando yo logro que esto ocurra, es decir, cuando logro hacerlo yo con Jero y con Pablo, esto es que mi hija se queda como, pero ¿cómo hiciste para que el niño hiciera esto si nunca lo hace? Pues le llegó mi dolor, le llegó que me duele que haga eso, le llegó. No es que se lo dije, no es que, ¿me entiendes? No es que me puse a llorar, no, sino que le llegó mi dolor, y entonces inmediatamente para porque no quiere, o sea, no quiere causarle dolor a sus cuidadores. Se dice fácil, cuesta, pero ellos son unos tremendos retroalimentadores de si estás siendo honesto o no al momento de manifestar tu dolor. Porque si ellos no ven ese dolor, o sea, si ven manipulación, pues van a jugar el juego de la manipulación. Pero en el momento en que les llegue el dolor, pues paran, porque ellos quieren protegerte. Ellos viven de que tú estés bien. Y no que se los digas, sino que a ellos les llegue, ¿no? Eso en cuanto a las negociaciones. ¿Cómo manejarlo en el colegio? Pues desafortunadamente, pues no hay manera de manejarlo en el colegio. O sea, ojalá hayan escogido bien el colegio en cuanto a que se alinean con sus valores principales y estén muy atentos de lo que ocurre. Y yo creo que es lo que te digo, la magia de poder tener esas conversaciones desde el dolor con tus hijos. No se mueren, al contrario, se crean lazos de intimidad impresionantes. Y segundo, se les empodera a que está bien ser vulnerables, no es peligroso, no está mal, no te van a comer los tigres, y se abren canales de comunicación que de otra manera no existirían. Aquí, en el tema del colegio, desde mi perspectiva, pues lo importante es que pues haya esa alineación. Yo no soy muy adepto a esos colegios muy católicos, a pesar de que crecí en uno de ellos, o precisamente porque crecí en uno de ellos, pero pues la decisión de dónde estudia mi nieto no es mía, sino es de mi hija y de su esposo. Pero esto es como lo que te podría dar de luz al respecto de la pregunta que me estás haciendo. Vale, muchas gracias. Voy a pegar en el chat una historia. Es la historia el extraño caso del cangurito. Y les voy a pedir que durante el descanso que vamos a hacer ahora la lean. De manera que al regresar de los 10 minutos de descanso podamos hacer un ejercicio con respecto a esta tarea. ¿Ok? Tiene que ver con educación, tiene que ver con libertad y tiene que ver con autoestima, esta tarea. De manera que lean la historia. Son las 8:51 aquí. O sea, faltan 10 minutos. A las 3 minutos pasada la hora, continuamos. ¿Vale? 3 minutos pasada la hora, continuamos. Lean la historia. Bueno, pues compartamos un poco las conclusiones que alcanzaron a sacar hasta ahora y vamos avanzando. ¿Quién quiere contarnos qué conclusiones sacaron en su equipo? ¿Conclusiones te referís a las acciones y las tareas o Sí. empezamos preguntas que hacías como la reflexión acerca de el tema de tal palo, tal astilla, por ejemplo?
Pues yo pienso que centrémonos en la tarea, en las 3 y 5 y si nos sobra tiempo miramos lo demás. Bueno, creo que con mi grupo, con el equipo que estamos trabajando, llegamos a 3 acciones. Confiar, la primera acción es confiar, la segunda, amar o amarse, porque digamos que la discusión que tuvimos alrededor de esto, y mis compañeros me apoyan si algo me falta, era de quién estábamos hablando, del cangurito o de la cangura, ¿no? O de los padres canguros, digámoslo así en términos generales. Entonces llegamos a la conclusión, obviamente, que eran a los padres canguros, y las 3 acciones serían confiar, amarse y respetar. Creo que ese fue el consenso de todos. Okay. En las tareas teníamos, llegamos a 3, no logramos las 5, pero diálogo diario, una de las tareas que deberíamos tener como padres canguros con nuestros hijos, o sea, tener siempre contacto, estar en contacto con ellos constantemente a través del diálogo, validar sus emociones, que quedamos en validar, pero finalmente no lo aterrizamos, pero creo yo que es validar sus emociones. 3, compartir experiencias, porque de esa forma creo yo que sintonizamos más. Y ahí quedamos. hasta ahí llegamos. Está bien. Gracias. ¿Alguien quiere decirlo? ¿Compartirlo de su grupo? Nosotros en el grupo, en las 5 tareas, pues llegamos que pararnos responsables sobre nuestra comunicación. Era la crítica y la opinión hacia nuestros hijos, estar conscientes que tenemos una historia y que no es verdadera, y pensar 2 veces antes de decir lo que opinamos. Esa fue una de las que sacamos. La otra es ser responsables de lo que vamos a aportar. No es lo que quiero, sino hacia dónde queremos llegar con esta conversación. Otra fue responsabilidad, el tiempo y llegar a acuerdos que pongamos sobre la conversación. Y la responsabilidad de lo que decimos, enfocar la conversación en la responsabilidad hacia el propósito, sin perder el foco, yéndonos al pasado, como en ocasiones sucede, y entonces no, concentrarnos en que las conversaciones están ahí, y la estrategia es no perder el propósito de lo que queremos hacia nuestra meta. Eso fue lo que concluimos en las 5. Vale. Gracias. Hola, César. Hola. Bueno, buenas noches. Por acá está Camilo, Silvia, David, bueno, y sus cónyuges. Pues en lo que concluimos y en lo que aportamos, pienso, César, y pues en todo lo que yo he caminado también al lado contigo, pienso como que esas creencias, yo le compartía en el grupo que hay muchas cosas que como que esa historia me retornaba como a mi historia, lo que hablabas ahorita, de que como esos padres controladores y que en algún momento nos brindan esa libertad, pues como que no sabemos qué hacer con nuestra libertad. Entonces, lo que concluimos de esas acciones es de pronto, hablaban de la conciencia, pero desde ser un observador, y agregábamos como que ese observador tal vez de bajar un poco como a volver a ser niños, porque a veces como que nos vemos como tan arriba, y no nos volvemos como esos niños, de volver como a participar totalmente y de replantear cuáles son esas creencias aprendidas, en lo que yo pues obviamente he aprendido contigo, pues que las creencias no son ni buenas ni no tan buenas, simplemente es como saber cuáles son de esas creencias que me permiten crear lo que yo hoy en día quiero crear, con mis hijos, con mi familia, y como no, como tú decías, o sea, como ese automático
qué es lo que yo aprendí de mi historia y volverlo a traer si eso de alguna manera, pues esa creencia no me está funcionando. En la otra, pues quedamos ahí inconcluso. Yo no sé, César, a mí se me estaba ocurriendo, pues en mi opinión, esto ya es como algo personal, como esas acciones que tú dices de hacer, esas tareas, esas tareas específicas, es como lo que yo aprendí de pronto contigo en un proceso, y era como de parar, observar, mirar y elegir, de verdad, tomarse el tiempo para replantear y no como ir nuevamente, vamos haciendo cosas sin saber por qué las hago, o porque yo las aprendí, o porque así las aprendí, las vi, y simplemente pues así tiene que ser. Con lo que estamos viendo y con este entrenamiento, pues pienso que es como de tomarse el tiempo como pero parar es como para tomarse el tiempo de mirar yo qué voy a mirar, qué voy a observar, cuál es mi voto y cuál es la acción que yo voy a tomar para no repetir como esa creencia y hacerlo como en automático. Esa es mi opinión como personal, porque esa última, si no la alcanzamos a hacer como en el grupo, ahí nos quedamos. A ver. Vale, gracias. ¿Otro grupo? Van 3, me falta uno. Andrés, ¿quieres hablar? Seremos nosotros dos. Puedes citar, mira, estábamos en la tarea preciso cuando llegamos al punto 5 y 6, se nos acabó el tiempo. Pero podemos conversar un poquito como sobre las conclusiones de todas las que tuvimos de los otros puntos, ¿cierto? Dale, dale. No los van a regañar, tranquilos. Pues respecto a lo de la moraleja, pues antes de estar en este grupo, bueno, ¿será que se escucha eco? Mira que me hago acá. Yo y yo pues éramos hablando, entonces el tío me decía de la moraleja como, siendo mi moraleja, yo creo que es de dejarlos aguantar un poquito de hambre y un poquito de frío, ¿cierto? Y yo pues yo me quedé pensando, y entonces mi moraleja viene siendo como que deja vivir y vive, porque me parece que la mamá canguro ni vivía porque estaba toda hora pendiente de él, ¿cierto? Del bebé canguro, y el bebé canguro tampoco vivió la vida, o sea, se la pasó, su mundo era solamente la bolsita de mamá canguro. Me pareció la verdad muy, muy triste la historia, muy fría, muy tesa. Pero, y también pues lo hace ver a uno como que a veces la realidad, ¿cierto? Que a veces limitamos mucho a nuestros hijos y les prohibimos muchísimas cosas y como que no los dejamos explorar. Más yo ahorita con lo de la pandemia, que no los dejo a veces ni tocar nada cuando salimos. Pues esa es pues como el aporte que quería decir. Vale, Lina, gracias. Vale. El ejercicio tiene mucho que ver con la libertad. O, digamos, prioritariamente tiene que ver con la libertad. Yo creo que los padres tienen un papel, pero los niños también tienen un papel. Y el papel de los padres es el que cambia. El papel de los hijos siempre es el papel de los hijos. Pero creo que a veces los padres como que nos quedamos atrapados en el papel en uno de los roles, ¿no? En uno de los momentos. Y creo que la libertad de la familia ocurre cuando se permite que cada individuo juegue en su papel en el momento en que le corresponde. Entonces, la invitación de este ejercicio y la conclusión de esta historia es que
si queremos ser efectivos como padres, debemos apoyar a nuestros hijos a crear sus valores personales y apoyarlos para que tomen las decisiones que van a tomar con libertad, sin que en esa libertad exista garantía de éxito. Creo que muchas veces los padres estamos buscando que nuestros hijos logren el éxito, logren lo que sea que tengamos como éxito en nuestras mentes. Y pensamos que hay una garantía en la medida en que nosotros los guiemos o los formemos. Pero creo que al final, como padres, tenemos únicamente dos opciones. O los apoyamos o los juzgamos, o los apoyamos y los dejamos ser, o los juzgamos y los limitamos a que sean como nosotros somos. No es mi función ni es mi interés juzgar quiénes somos nosotros. Pero lo que yo sí estoy seguro es que nosotros, mucho de lo que somos, pues es definido por nuestro contexto y nuestra cultura y por nuestros padres. Y estoy seguro que hay muchas de las cosas que te definieron y que tú notas a veces que heredas, que no necesariamente te hacen feliz o te llenan de satisfacción. Por alguna extraña razón, y creo que, insisto, creo que no es extraña, es ese compromiso de protección de nuestra mente. Como que a la hora de ser padres olvidamos eso, olvidamos esa resistencia al yugo, ¿no? A la limitación que nos pusieron como jóvenes y que de alguna manera nos definió, para bien o para mal. La invitación a ser un padre entrenado es precisamente buscar una conciencia, si se quiere, una perspectiva, en donde nuevamente recordemos estas dos papeles que podemos jugar los padres. O somos apoyo o somos jueces. Como apoyo, creo que podemos crear extraordinarias relaciones con nuestros hijos y podemos simplemente acompañarlos a que vivan la vida que ellos van diseñando. Como jueces, seguramente la calidad de nuestra relación no va a ser la mejor porque se van a sentir que los estamos pisoteando. Y adicionalmente a eso, cualquiera que sea el camino que elijan, pues no va a ser necesariamente un camino que elijan con libertad. De manera que esa sería la invitación final de este ejercicio en cuanto a qué clase de padre quiere ser. ¿El papá que juzga o el papá que apoya? No porque uno sea mejor que el otro o otro sea mejor que el uno, sino porque al final la elección que hagamos pues va a determinar la calidad de la vida de nuestros hijos. Y más importante aún, desde mi perspectiva, va a determinar la calidad de la relación que tengamos con ellos hacia el futuro, cuando dejan el nido y cuando se convierten en adultos independientes. Les voy a poner en el chat una tarea para que hagan y los prepare para que lleguemos preparados. Ahora, okay. Esta tarea hay dos maneras de hacerla. Pueden hacerla con trampa o pueden hacerla honestamente. Mi invitación es que la hagan honestamente. En la medida en que esta tarea está diseñada para darles retroalimentación sobre de qué manera estamos como padres aportando a la autoestima de nuestros hijos. Esto del zoom en el celular es muy berraco. Bueno, ya por la tarea. César, bueno, aquí tenemos pues varios casos, hijos grandes, hijos pequeños, hijos adultos, ¿sí? Entonces, ¿la tarea viene con manual de instrucciones o cómo hacemos como el approaching, sí, o sea, no puedo llegarle de la misma manera a Jero, que tiene 6 años, a, por ejemplo, otra familia que tenga un hijo de 20 años. ¿Me hago entender?
Pues yo creo que la tarea es el manual de instrucciones en el tema de la autoestima. Cuando la veas me vas a entender mejor. Es posible que cuando son más pequeños algo de la información no tengan mucho sentido, aunque yo creo que desde que tienen como 4 años ya la información tiene sentido, pero cuando veas la tarea te vas a dar cuenta que la tarea es el manual de instrucciones. Es como, sí, es el manual de instrucciones. No la quiero echar a perder, pero vale. Lo verás. Sobre todo creo que en la medida en que cojas eso que te voy a enviar y lo vuelvas como una guía, por ejemplo, tú que tienes hijos pequeños, ojalá uses esto como una guía para cómo los puedo apoyar. Y los que tienen hijos más grandes, pues van a descubrir de pronto por qué en algunas áreas o en algunos momentos sus hijos no han sentido que sean tan importantes o esa importancia que a pesar que sé que como padres les damos, a veces el día a día y las preocupaciones y las cosas hacen que nos perdamos un poco. ¿Vale? Listo. Gracias, César. Bueno, a ustedes todos muchas gracias. Veo que no nos ganó mucho el partido. Creo que el partido no nos dio tan duro. Bueno, nos vemos en 8 días. Gracias. Cuídense. Dios los bendiga.